Estoy de vuelta con el profesor de filosofía Rob Coons de la Universidad de Texas en Austin. Rob, hemos estado hablando sobre la educación superior, pero ahora quiero enfocarme en algo que tienes, que ha sido muy importante no solo en tu trabajo académico, sino también en tu vida personal, que es que te convertiste del luteranismo al catolicismo. Pero esto no se basó solo en un sentimiento o un impulso, sino que se basó en un estudio cuidadoso de algunos de los temas fundamentales que causaron la división en la Iglesia. En primer lugar, la Reforma, que fue, por supuesto, iniciado por, si hay una figura fundamental, sería, por supuesto, el mismo Lutero. Quiero hablar sobre los dos conceptos clave de la Reforma y pedirles que hablen en términos sencillos sobre ellos. El primero, por supuesto, es el concepto de justificación por la fe. Así que permítanme comenzar pidiéndoles que den el relato de Lutero sobre la justificación por la fe. ¿Qué quiso decir Lutero cuando dijo que somos justificados solo por la fe? Sí, entonces este fue para mí el tema realmente crucial. Me uní a la Iglesia Católica a los 50 años y lo que realmente me detuvo fue esta cuestión de la justificación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace estar bien con Dios? ¿Por qué Dios nos acepta como sus hijos? Y tanto los católicos como los luteranos están de acuerdo en que es por Cristo, ¿verdad? Es por lo que Cristo hizo por nosotros, su vida, muerte y resurrección. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se transfieren a mí esos méritos de Cristo? ¿Cómo me beneficia individualmente? Y de nuevo, ni los luteranos ni los católicos son universalistas. No creen que todos se salven. Así que tienes que ser salvado haciendo algo. Y la pregunta es si es solo por la fe, es decir, simplemente confiando en Cristo como su Salvador, o si es el paquete completo. Creo que es lo que dirían los católicos de la transformación de su vida y el tipo de cosas que resultan de esa transformación. Y entonces Lutero está diciendo que resulta que es puramente una cuestión de confianza en Cristo. Y no tiene nada que ver con nada más que yo haga más allá de eso. Así que supongo que esa es la cuestión clave. Y de nuevo, hay mucha superposición entre los dos. Así que ambos piensan que es por los méritos de Cristo. Ambos piensan que es en cierto sentido por la gracia de Dios que somos salvos solos. Ninguno de los lados piensa que nos ganamos nuestra salvación en ningún sentido. Es un regalo para nosotros. Pero la pregunta es cómo nos apropiamos de ese regalo. Y creo que a Lutero le preocupaba que si decimos que no es solo por la fe, sino también por el amor o por nuestras buenas obras, entonces nos estamos alejando de Cristo de alguna manera. Estamos asumiendo parte del mérito o parte del crédito, por así decirlo, para nosotros mismos. Ahora bien, ¿tenía Lutero razón en el sentido de que la Iglesia Católica había desdibujado el asunto? En otras palabras, recuerdo que en el catecismo, y me criaron como católico, era simplemente la idea de que la fe y las obras son como los dos lados de una tijera. En cierto modo van juntos, funcionan, se puede decir, como un todo integrado. Y creo que lo que Lutero estaba tratando de decir es que Cristo hizo toda la obra de salvación, por así decirlo, y todo lo que tenemos que hacer es recibirla. ¿Qué estaba mal con ese relato luterano? ¿Por qué Lutero no tiene razón al decir Cristo lo hizo, todo lo que tenemos que hacer es tomarlo de la misma manera que yo recibiría un regalo de usted, y así la única cita, el trabajo que hago es a través de mi fiel aceptación de tu regalo gratis? Sí, entonces un par de cosas allí. Una es, ya sabes, el mismo Pablo dice que debemos trabajar en nuestra salvación, reconociendo que es Dios quien está obrando con nosotros, dentro de nosotros, tanto para querer como para hacer. Entonces, en la forma de pensar de Pablo, mi salvación es 100% obra de Dios en mí, pero también es 100% mi respuesta a su obra, mi respuesta libre. Y Luther, creo, tendía a pensar en términos de todo o nada, ¿verdad? Entonces, si es obra de Dios al 100%, entonces eso me deja 0% para contribuir. No creo que esa sea realmente la imagen bíblica. Además, también hay un problema para Lutero, porque Lutero quiere decir que la fe que necesitamos para ser salvos no es simplemente un conocimiento intelectual del Evangelio. Implica una especie de confianza amorosa en Cristo como nuestro Salvador. Eso es más que una simple recepción pasiva. Esa es una especie de confianza activa en Cristo que requiere amor de Dios, requiere esperanza y requiere amor. Entonces requiere las 3 virtudes teologales. Y mientras Lutero piensa que puede separarlos y de alguna manera distinguir la fe de la caridad, pero creo que en la práctica y en las Escrituras, esos dos no están separados de esa manera. Pasemos al segundo tema principal que definió la Reforma.
A veces se usa, llamada por su frase en latín, sola escritura, que se entiende que significa que la Biblia no es solo lo último, sino en cierto modo el alma. Por eso sola, la fuente del alma de la verdad bíblica. Ahora, supongo que la forma protestante de entenderlo, que tiene cierto sentido intuitivo, es que, oye, si la Biblia es la obra inspirada de Dios, entonces Dios escribió un libro. Obviamente lo escribió a través de los apóstoles y los escritores que lo escribieron, pero Dios inspiró todo. Y por lo tanto, ¿por qué buscaría en cualquier otra fuente, cualquier fuente humana, además de las escrituras? Entonces, ¿cuál es el problema, por así decirlo, con sola escritura, que fue, por supuesto, uno de los puntos de referencia cardinales de la Reforma? Correcto. Entonces, un problema crucial es que hay una inconsistencia lógica allí. Porque sola escritura, esta idea de que debemos basar todas nuestras doctrinas únicamente en las escrituras, no se enseña en las escrituras, ¿verdad? Como dijiste, tal vez sea una especie de deducción de sentido común, o una inferencia o algo así, pero no está en las escrituras. Entonces, si dices que debemos creer en sola escritura, te estás contradiciendo porque estás diciendo que debemos creer en algo que en realidad no está en las escrituras. Otra forma de ilustrar esto es el canon de las escrituras. Así que no hay un índice inspirado que diga que estos son los 66 libros, ¿verdad? Entonces, para creer en sola escritura, primero tengo que saber cuáles son las escrituras. No lo sé sobre la base de las escrituras. Lo sé sobre la base de la tradición de la Iglesia. Entonces, de hecho, estoy confiando en algo fuera de las escrituras para incluso comenzar con sola escritura. De nuevo, creo que ahí hay un problema lógico, una inconsistencia en la doctrina misma. Hay aquí una analogía, Rob, entre la forma en que pensamos acerca de las escrituras y la forma en que pensaríamos, digamos, sobre los Estados Unidos. ¿Constitución? Quiero decirlo, Constitución, cuando decimos que queremos interpretarla, obviamente le damos una importancia primordial a lo que dicen las palabras, pero luego, cuando la gente habla sobre la intención original de los redactores, las personas que más o menos juntaron estos documentos, miramos para ver si eso puede iluminar su comprensión del texto. ¿Diría usted que algo similar está sucediendo aquí, que la iglesia primitiva reunió lo que llamamos la Biblia? Decidieron que estos libros pertenecen a la Biblia y obviamente tenían una tradición de leer esos trabajos. ¿Está usted diciendo que deberíamos leer la Biblia a la luz de, o teniendo en cuenta, lo que su tipo de ensambladores y los primeros intérpretes tenían que decir al respecto? Así es. Necesitamos leer e interpretar la Biblia con la iglesia, no fuera de la iglesia. Creo que esa sería la forma más sencilla de decirlo. Creo que hay una analogía interesante. Entonces, de nuevo, volviendo a Lutero y los luteranos, dijeron que, mira, debemos decidir todas nuestras disputas doctrinales por las escrituras. Entonces dijeron, literalmente la escritura debe ser el juez. Decidirá nuestra decisión, decidirá estos asuntos por nosotros. Pero eso es imposible, ¿verdad? Un texto no puede ser un juez. Solo una persona puede ser juez. Solo las personas pueden ser jueces. Ahí hay un error de categoría. Sería como si los fundadores hubieran dicho, bueno, decidamos todos los asuntos por la Constitución y no nos proporcionaron un poder judicial. Solo dije, solo tienes que leer la Constitución por ti mismo y sabes aplicarla. Bueno, eso obviamente no funcionaría. Y de la misma manera, la Iglesia tiene una especie de autoridad para recibir e interpretar las Escrituras y proporcionarnos ese tipo de marco dentro del cual podemos entenderlo. Ciertamente las escrituras son muy importantes para los católicos, pero son las escrituras las que leemos con la iglesia y no fuera de ella. Ralph Gunz, esto ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias por acompañarme. Realmente lo aprecio. Bien. Mi placer. Gracias, Gitanish.